Esta semana, desde el día lunes, el Señor ha comenzado a hablarme o a confrontarme referente a este tema. Todos tenemos temores, o solo soy la única. Tenemos temores, ¿verdad? Entonces, el día lunes por la noche recibí una llamada de uno de los hermanos que estaba teniendo ataques de pánico y estaba un poco mal. Conversamos, distraímos su mente y todo eso para el día. Entonces, el día martes, yo tengo un trabajo bastante pesado, si lo quiere llamar así, emocionalmente, ¿verdad? Y fue bastante cargada esta semana porque nos ha tocado sufrir mucho a todas las terapeutas, no solamente a mí, con la angustia y con el dolor que muchas familias están viviendo por la incertidumbre de no saber qué va a pasar, muchas cosas en las redes sociales, en las noticias. Y creo o no, al ver ya tanto de eso, pues ha sido una semana bastante cargada en ese aspecto, ¿no? Y yo conversaba con el Señor preguntando, estaba escuchando un libro referente a eso del pastor Carton, muy bueno, se lo recomiendo, sobre el temor. Y la cereza del pastel fue el día jueves y yo dije, Señor, sí, yo creo que tú quieres que yo hable de esto, porque el día jueves en la escuela de mis hijos, de los dos pequeñitos, tuvieron lo que en inglés le llaman un lockdown por amenaza. Cuando hay una amenaza cierran la escuela y hubo una amenaza, tuvieron que cerrar la escuela. Y Sol, como les he comentado antes, tiene una personalidad bastante interesante, entonces ella es como muy sensible con sus emociones y para Sol fue extremadamente difícil vivir esa situación. Fue una falsa alarma, pero entre la policía llegar y que la policía revisara, pues ellos no sabían si era una falsa alarma y tenían que seguir el protocolo que se sigue en esos hechos. Es algo tan lamentable que vivamos en un país tan desarrollado y que nuestros hijos y nuestros vecinos y nuestros niños tengan que recibir ese tipo de entrenamiento. Es algo lamentable, pero es una realidad y a mí obviamente me llené de temor al ver ese texto, de incertidumbre, de miedo, de no saber que si realmente iba a pasar algo en la escuela. Uno deja a los niños y a veces los entrega en las manos del Señor, pero existe ese temor y muchos que tienen niños me entenderán. Existe ese temor si realmente voy a poder verlo de nuevo a raíz de todo lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Entonces, ha sido una semana donde yo experimenté el temor, aparte que tengo otros temores, y me ha tocado vivir el miedo y el temor que otras personas han estado experimentando últimamente. Y por eso vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo 1:2. Y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos ha dado. Pero no podemos negar que hoy en día nos enfrentamos constantemente a esta batalla en la mente, ¿no? De los temores que tenemos. Vemos las noticias, las redes sociales y nos llenamos de temor, de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar. O solamente a mí me pasa, usted no tiene temores. Pero el Señor nos dice que nos da ese espíritu, ¿no? Que es de poder y valentía para poder enfrentar, porque es una realidad. Todos los seres humanos experimentamos a un cierto nivel ese miedo, ese temor que quiere tomar el control de nuestra vida. Ese versículo nos recuerda lo que el Señor quiere que nosotros recordamos. Pero el miedo constantemente está tocando nuestra puerta a diario, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos. El miedo nos toca la puerta y quiere entrar, pero nosotros somos llamados a no abrirle la puerta al miedo. Pero es algo muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo no le abrimos la puerta al miedo? Y eso es lo que hoy me gustaría profundizar. ¿Qué es el temor? ¿Cómo afecta el temor? ¿Y cómo podemos combatir el temor
que a diario está. Y para eso tenemos que reconocer que el temor o que el miedo es como un intruso. Ahí se me está durmiendo el asistente. Entonces, cuando decimos que el miedo está queriendo tocar nuestra puerta o constantemente está tocando nuestra puerta, es porque el miedo representa un agente exterior, ¿no? Es algo que llega exterior a querernos robar nuestra paz y a quitarnos. Ahora, es importante reconocer que el miedo o a un cierto nivel es normal. El cerebro fue diseñado de esa forma para protegernos. Porque, a ver, usted le da miedo tocar algo caliente, ¿verdad? Y como le da miedo, pues no lo va a tocar. Le da miedo, bueno, espero que le da miedo conducir a alta velocidad, porque sabe que es peligroso. O le da miedo tocar algo que tiene electricidad, porque sabe que lo va a dañar y lo va a electrocutar, ¿verdad? No sabemos si va a salir de ahí. Entonces el miedo está diseñado para protegernos. El Señor fue tan maravilloso que diseñó nuestro cerebro con diferentes funciones. Y el miedo cumple una función donde también permite que protegernos. Entonces, pero hay otro tipo de miedo. Cuando ya ese miedo sobrepasa ese nivel de protección y ya llega ese miedo externo a querernos atemorizar, el miedo es usado por Satanás para no dejarnos avanzar a los planes y los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, porque Él quiere destruirnos y usa el temor y el miedo como un agente externo para atacarnos a nosotros. Entonces es importante identificar que el miedo en sí no es completamente malo, pero cuando ya sobrepasa ese nivel de protección y el enemigo lo está usando para quererme bloquear, para atemorizarme, para no dejarme avanzar, es ahí cuando ya no es simplemente una emoción, se convierte ya más en una opresión que el enemigo está queriendo ponernos en nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos diferentes tipos de miedo que nosotros podemos experimentar, pero cuando ya ese temor ha pasado el nivel de protección, ya dejó de ser simplemente esa emoción, sino que ya es un espíritu de temor que está queriendo tomar control de los planes y los propósitos que Dios tiene en mi vida. Y vemos lo que dice Primera de Reyes, porque ahí hay un versículo clave de cómo el enemigo puede usar el temor, ¿verdad?, para alejarnos incluso de lo que Dios quiere en nosotros. Y hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos con paz. Dios no quiere que nosotros vivamos atemorizados. Pero el enemigo usa el temor en contra de nosotros. Y en Primera de Reyes capítulo 19 vemos la historia de Elías, quien después de presentarse con poder, ¿verdad?, de Dios, vemos que anda huyendo de Jezabel. O sea, ese gran profeta, ese gran hombre de Dios, vemos cómo el temor lo hizo esconderse y él ya no quería saber nada de Dios. Él quería que ahí terminara su propósito y su plan. En el capítulo 3, vamos a leer del 3 al 5, en Primera de Reyes 19 dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un árbol de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó bajo el arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come.
Wow, increíble, ¿no? Como el miedo, incluso hay muchos teólogos, incluso han dicho que Elías cayó en una depresión a raíz del miedo que tenía. Entonces vemos como el miedo que tenía Elías al punto de hasta desear la muerte. Ese gran hombre con un gran llamado, ¿no? Se sintió tan abrumado por todo el miedo que él tenía. Pero un ángel le dijo: ven, levántate y come, ¿no? Entonces vemos cómo el miedo o el temor incluso puede distorsionar la realidad, porque los problemas que son chiquititos los podemos llegar a ver inmensos y grandes por simplemente el temor que tenemos, e incluso olvidar que tenemos un Dios más grande que ese problema que estamos teniendo. Pero eso es lo que hace el enemigo, usar el temor para distorsionar la realidad. Y luego comenzamos a tener pensamientos, ¿no? Como: no puedes hacer eso, no eres lo suficiente bueno, no tienes las habilidades necesarias para poder llegar a hacer eso. ¿Quién eres tú para poder hacer eso? No, mira, si solamente vas los domingos, tú ni te toman en cuenta, ¿verdad? Vemos todo eso que el enemigo usa, ese temor, para apartarnos de Dios. Pero, amada iglesia, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque reconociendo que el enemigo puede usar nuestros temores y nuestros miedos para alejarnos de Él. Y por eso es importante reconocer que el temor no es solamente una emoción, sino que también se puede transformar en algo espiritual, donde nos aparta del Señor. Pero el Señor nos llama a que nosotros seamos valientes y nos acerquemos al Señor aún con nuestros temores. Job es un ejemplo de otro. Él fue un gran siervo de Dios, pero también experimentó temor. Por eso le digo, todos en un punto de nuestra vida hemos enfrentado temores. Y dice Job 3:25: porque el temor que me temía me ha acontecido, y lo que me ha espantado me ha alcanzado. Eso es el miedo, mis hermanos. El miedo quiere distraernos de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Eso es lo que pretende el temor, distraernos de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Pero veamos lo que dice el apóstol en segunda de Timoteo 1:7. Y dice: porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que debemos recordar, que a través de Jesús nosotros tenemos la capacidad de rechazar el miedo, confiando en las promesas de Dios para nuestra vida. Lo que el enemigo quiere es que nosotros no hagamos eso, pero nosotros tenemos esa capacidad. A través de la búsqueda del Señor podemos presentarle todas nuestras inquietudes, nuestros miedos y nuestros temores al Señor, para que podamos seguir avanzando. Porque otro punto importante de reconocer es que el miedo nos paraliza, pero la fe sigue adelante. El miedo nos puede llegar a paralizar. El miedo puede llegar a que paralicemos nuestras metas, nuestros sueños, todas las cosas, las promesas que el Señor ya nos ha dado. Pero a veces el miedo, el temor es tan grande que nos paraliza y no queremos seguir avanzando. A veces necesitamos incluso personas externas a que nos digan: te está paralizando el miedo. Recuerda las promesas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? El miedo no es solamente una emoción, ¿verdad? Puede ser algo más fuerte. Y como decíamos, todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida vamos a experimentar o hemos experimentado eso. El temor, hermanos, es algo
es una emoción tan poderosa en nosotros. Es increíble cómo toma el control. No sé si usted alguna vez ha visto a alguien o conoce a alguien, o usted que ha sufrido de ataque de pánicos. Yo nunca lo he experimentado, pero trabajo con personas así y me ha tocado ver personas cerca a mi entorno también. Y es increíble cómo esa persona siente que literalmente se está muriendo cuando no tiene nada. Es simplemente el temor. En el libro que le cuento que estaba leyendo, el pastor Carter cuenta su testimonio, cómo él a los 22 años, un chico de tan solo 22 años, sufría terriblemente de los ataques de pánico. Él se convirtió al Señor y dice que sin conocer mucho de la palabra, un día él ya estaba cansado de tener tantos ataques de pánico. Y le dijo al Señor: Señor, si realmente tengo un ataque del corazón, si me muero, pues me muero, me voy con Cristo. Y si no, tú me sanas. Y como relata su testimonio, que a raíz de eso, él no volvió a tener un ataque de pánico, porque logró vencer ese miedo tan fuerte. Pero en realidad solo las personas que lo han experimentado pueden realmente decirle lo fuerte que es eso en su vida. El temor nos puede llegar a sentirnos abrumados, a punto de no poder tomar decisiones con claridad, incluso a alejarnos de Dios. Todo eso nos puede llevar el temor, porque es tan fuerte que a veces toma control de nuestros pensamientos y de nuestra mente y no nos deja pensar con claridad. En la Biblia hay un ejemplo de un personaje donde podemos ver cómo el temor puede tomar control de nosotros, pero cómo la fe también hace la diferencia. Cuando vemos la historia de Pedro que camina sobre las aguas, logramos ver que Pedro, si usted está familiarizada con esta historia, cuando el Señor le dice ven y camina, cuando Pedro tenía puesta la mirada en Jesús, Pedro podía caminar. Pero cuando Pedro saca la mirada, Pedro se comienza a hundir y comienza a entrar en pánico y en temor. Y así somos nosotros. Nosotros podemos estar en un entorno, sé que se está viviendo un entorno difícil, que muchas personas realmente la están pasando difíciles, y más las que no saben dónde tener su mirada. Pero nosotros sabemos dónde mirar, y mientras sepamos dónde mirar y no saquemos la mirada, vamos a caminar con fe, no importando lo que esté pasando. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y vamos a ver Mateo 14, 28 y 31. Dice así: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminaba sobre el agua en dirección de Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, lo respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo, hermanos, nos paraliza, pero la fe nos hace seguir adelante. Cuando nosotros ponemos esa mirada en Jesús, vamos a caminar sobre las aguas, no importando lo que esté pasando, no importando la tormenta que esté viviendo usted, yo o la comunidad que estemos viviendo. Vamos a poder caminar sobre las aguas siempre y cuando nosotros tengamos la mirada puesta en Jesús. Y eso es lo que Jesús nos está llamando hoy. Nos dice: ven,
caminemos sobre las aguas. Aún con el temor y la incertidumbre que hay, nosotros podemos caminar sobre las aguas y no dejar, como Pedro, que el miedo nos inunde, ¿verdad? Ese pasaje ilustra la profundidad que hay sobre la mirada en Jesús que nosotros debemos tener, ¿verdad? Que sin importar las circunstancias, nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Jesús para poder avanzar cada uno de los desafíos que tenemos, para poder avanzar cada uno de los temores que tenemos. Gracias, mi hermano. Jesús nos llama a poder poner su mirada en Él y no en el miedo y en el temor que estamos viviendo o que estamos sucediendo, porque el enemigo quiere usar eso atacando nuestros pensamientos, poniendo cosas en nuestra mente que a diario nos dicen: no la vas a hacer, no eres lo suficientemente fuerte, Dios no está contigo, no vas a llegar a ningún lado, ¿verdad? Esas voces internas que constantemente el enemigo está: te mando un dardo, te mando otro dardo. Pero nosotros tenemos que recordar que la tormenta no es más grande que nuestro Dios, que la tormenta no va a vencer nada, porque nosotros tenemos un Dios más grande y más poderoso que todo lo que pueda estar pasando. Pero hermanos, por eso es importante afirmar nuestra fe en tiempos difíciles. Les contaba que mis hijos pequeños tuvieron que vivir esa historia tan terrible. Y yo les dije: ¿y qué hicieron? Y bueno, Sol estaba descontrolada. Le vi, la abrazó para darle apoyo emocional. Y le dice: mamá, él andaba una jacket negra. Yo me tiré al piso, me dice, me puse la jacket y me quedé como estatua. Me camuflé, me dijo, así que no me podían ver. Y yo le dije: ay, qué bueno. ¿Y qué más hiciste? Y me puse a orar, mamá, me dice. Yo me puse a orar y le dije al amiguito que teníamos al lado: let's pray to God, oremos a Dios y que todo va a salir bien. Y me dice, y nos pusimos a orar por todos los niños, me dice. La importancia de tener afirmada nuestra fe, que nuestros hijos también tengan afirmada esa fe, para cuando llegue el temor, ellos sepan a dónde clamar y a quién clamar, ¿verdad? Es algo maravilloso. Entonces no solamente basta con reconocer que yo tengo un Dios grande y poderoso, sino que también tengo que afirmar mi fe, y la fe se afirma a través de la palabra y siguiendo las escrituras del Señor Jesucristo. Así es como yo voy a afirmar. Porque el miedo, mis hermanos, nos quiere atemorizar, pero la fe cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver las cosas de diferente manera. Usted puede ver que está la cosa mala, pero cuando usted tiene fe, esa perspectiva va a cambiar y usted va a ver todo bien. Usted no va a ver problema, usted no va a ver montaña, y si hay montaña, usted va a ver que es fuerte para avanzar esa montaña. Hebreos 11:1 nos recuerda: es pues la fe de la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La fe nos permite ver más allá de ese problema, nos permite ver más allá de esa tormenta, nos permite ver más de ese temor que el enemigo está queriendo usar para controlarlos. Pero nosotros sabemos que Dios tiene el control, ¿verdad? Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Y mis hermanos, no es que la fe va a solucionar nuestros problemas, no es que si yo tengo fe yo ya no voy a tener problemas, porque entonces la hermana Ida no tuviera una gran mujer de fe, ¿verdad? Pero la fe nos ayuda a enfrentar esos problemas
con seguridad y confianza en Dios. Eso es lo que hace la fe. La fe no me va a solucionar, no me va a quitar el problema, o no va a hacer que ya no tenga problemas, pero va a hacer que va a cambiar mi perspectiva, va a ver que yo vea el problema diferente y me va a ayudar a atravesar esa situación confiada y segura en Dios, sabiendo que Él tiene el control, ¿verdad? Pero ahora entonces vamos a entrar a profundidad a cómo podemos combatir el miedo. Vimos que la fe es importante. Entonces, reconocemos que el enemigo usa ese miedo, ¿verdad? Es como un dardo que usa, que constantemente nos está mandando pensamientos, temores, que nos paralizan, que no nos dejan avanzar a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. El Señor muchas veces nos ha hablado a través de predicaciones, a través de palabras, a través de sueños, pero el enemigo usa esos temores y no nos quiere que sigamos adelante. Pero recordemos que el Señor no quiere que nosotros vivamos así. El Señor hoy quiere que nosotros salgamos de la barca, pero que poniendo su mirada en Él y no mirando a la tormenta, ¿verdad? Entonces debemos reconocer que el miedo no es solamente una emoción que siento, sino que también es algo espiritual en muchas ocasiones que el enemigo ha entrado. No es una emoción que simplemente va y viene, ¿no? Pero también debemos reconocer que Dios es más grande y poderoso que todo temor que el enemigo quiera poner en nosotros. Si yo le preguntara a usted hoy, ¿cuál es su temor? ¿Cuál es su miedo? ¿O no tiene ninguno? Soy la única que tengo temores y miedos. Yo sé que en el fondo todos tenemos uno. Todos tenemos uno, un temor que el enemigo en muchas ocasiones lo ha usado repetidamente para atacarnos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de saber que es importante no aislarlos. Tenemos que mantenernos pegados a su palabra, porque el temor en el silencio crece. Cuando nosotros nos aislamos porque tenemos temor, el temor simplemente está creciendo. Por eso el Señor nos llama a que nosotros tenemos que, dice, congregarnos, ¿verdad? Para que nosotros estemos con una comunidad donde habla nuestro mismo lenguaje, para que podamos combatir ese temor. Uno de esos es declarar la verdad de Dios. Así yo combato el miedo. En la psicología positiva se usa mucho esta técnica, no declarar de Dios, ¿verdad? Sino declarar cosas positivas. Entonces, es una técnica muy, muy usada, pero nosotros no solamente debemos declarar cosas positivas. Nosotros tenemos algo mejor, que es la palabra viva, ¿verdad? Entonces nosotros debemos declarar la palabra viva, lo que la Biblia nos dice a nosotros. Cuando el enemigo está queriendo usar ese temor, cuando tenemos ese temor en nuestra mente, tenemos que declarar la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Una de las verdades de Dios es lo que dice en Efesios 6:17. Si le ponía todas, no íbamos a salir hoy. Así que usted vaya y busque esas verdades de Dios. Pero Efesios 6:17 dice lo siguiente: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que nos va a ayudar a combatir esos dardos que el enemigo constantemente está queriendo mandar a nuestra mente. Es bueno que usted use la psicología positiva y diga palabras positivas, es bueno,
Pero lo mejor es que usted use la palabra del Señor y declare con sus labios la palabra del Señor cuando el enemigo está queriendo usar ese temor en contra suyo. Memorícese versículos, memorícese cantos que sean basados en versículos. Si usted es más artística y le cuesta memorizar la Biblia, pero declare la palabra de día y de noche. Eso lo va a ayudar a combatir esos dardos que el enemigo está constantemente trayendo a través de, ¿verdad?, del miedo, del temor. Esa palabra que nos dice que somos amados por Dios, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que fuimos perdonados por el sacrificio que Él hizo en la cruz el día que murió por nosotros. Toda esa palabra, amada iglesia, es la que nos va a llevar a combatir esos dardos del enemigo, porque la palabra es poderosa y el Señor es poderoso, mis hermanos. Entonces es importante recordar que yo debo combatir a través de la palabra del Señor los dardos del enemigo. Otro paso muy importante, aquí el ayudante anda como medio dormido, ¿verdad? Es rodearnos de personas que hablen fe. Hermano, por Dios, no hay nada más peor que usted tenga un día deprimido y se me va y se me junta con otro deprimido. Híjole, ahí sí, ¿verdad? Sale peor. Entonces, cuando el enemigo a usted lo esté atacando, busque personas que hablen de la fe, busque personas que le declaren la palabra para que lo levanten su espíritu. No vaya y comiente con el que siempre anda hablando negativamente, porque si no, los dos van a terminar peor. Esa es otra herramienta que tenemos para combatir el miedo. Júntese con sus hermanos de la fe, con ese que usted sabe que le va a hablar algo positivo, que le va a decir: recuerda lo que dice el Señor, recuerda lo que dice el Salmo, recuerda lo que dice el Proverbio. Esa es la persona que usted necesita en el momento que usted está atravesando la tormenta, en el momento que usted está siendo atacado por el enemigo. No el que le va a decir: sí, estás mal. No, yo que tú ya hicieras las maletas. Dice: no, si no vamos para ningún lado. Esto estaba peor en peor, dice, ¿verdad? No, mi hermano, usted tiene que vivir confiado y juntarse con esa persona. Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortadnos y tanto más cuando veis aquel que sea cerca. Hermanos, no dejemos de congregarnos. No dejemos. Usted se siente triste, usted siente que el enemigo, venga a la iglesia, escuche la palabra del Señor, péguese con alguien que lo ha animado, mi hermano. Por eso el Señor nos exhorta a que no dejemos de congregarnos, porque necesitamos juntarnos con nuestros hermanos de la fe para que nos den una palabra muchas veces, para que nos alientemos, ¿verdad? Como una comunidad en Cristo. No dejemos de congregarnos, acercándonos a personas que tienen fe y que hablan fe. Es la forma como podemos combatir también esos dardos del enemigo, ese temor, ese miedo que nos quiere aterrorizar. Y la última es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante, el hermano decía, hermano Rodolfo, que tenemos muchas cosas que damos por sentado, ¿verdad? Me levanté, me bañé, me fui al auto, caminé, fui al trabajo, comí. Y vivimos en una rutina tan constante que lo damos por sentado, que pensamos que lo merecemos, que lo tenemos. Y se nos olvida que todo lo que tenemos es por la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le ha placido así. Y cuando nosotros tenemos una mente de agradecimiento,
nuestra perspectiva también cambia. Y cuando el enemigo quiere también usar el temor, uno dice, no, el Señor ha hecho esto, recordando de dónde el Señor me sacó. Y cuando comenzamos a recordar de dónde el Señor me sacó, nos damos cuenta que lo que está pasando ahora, lo que estoy viviendo ahora, no es nada extraño. Y que así como el Señor me dio la victoria en otra oportunidad, así me la dará. Y esa es la importancia, mis hermanos, de recordar lo que el Señor ha hecho. Porque cuando nosotros recordamos, somos agradecidos y sabemos que el Señor nunca nos ha desamparado. Y que no lo va a hacer en la situación en lo que nos esté atemorizando ahora. No lo va a hacer tampoco, porque Él nunca nos ha desamparado. Deuteronomio 7:18 dice: no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. ¿Verdad? Acordémonos de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, con su pueblo. Dio su vida por nosotros. Él nos ha, mis hermanos, o no sé si a usted, pero a mí el Señor me ha libertado. El Señor me ha sanado. El Señor me ha proveído. El Señor a mí me ha hablado, me ha guardado de tantas cosas. ¿Cómo yo no voy a ser agradecida? ¿Y cómo yo le voy a seguir abriendo la puerta al enemigo a través del temor si yo sé quién es mi Dios? Si yo sé lo que Dios ha hecho por mí. Hermanos, por eso es importante, mi amada iglesia, que en tiempos de temor nosotros recordemos quién es Jehová, qué el Dios ha hecho por nosotros y de dónde Él nos ha sacado. Es importante recordar que nuestro Dios ha sido fiel con nosotros. En todas las circunstancias Él ha sido fiel. Que tengamos memoria de las obras que Él ha hecho en nuestra vida. Ese es un antídoto contra el miedo. Cuando nosotros recordamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y para finalizar, me gustaría, no tengo este versículo ahí, pero puede buscarlo, Isaías 43:19, se me pasó ponerlo. Isaías, muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor hace todo nuevo, mis hermanos. Aún en el temor, el Señor hace todo nuevo. Aún en el miedo, el Señor hace todo nuevo, mis hermanos. Por eso, para terminar, si pueden pasar los hermanos, vamos a cerrar. Les quiero dejar estas preguntas. ¿Qué miedo nos han estado tocando a nuestra puerta? ¿Qué miedo ha estado tocando a nuestra puerta? ¿Estamos dejando entrar ese miedo que está tocando a nuestra puerta? ¿Qué paso nos ha impedido dar el miedo? ¿Qué llamado a que Dios nos ha hecho y el miedo nos ha impedido dar? El miedo está distorsionando nuestra realidad. El miedo nos ha acaparado tanto que ya nuestra realidad está distorsionada. Hermanos, el miedo no tiene que controlar nuestra vida. El temor no lo tiene que controlar. Y sé que tal vez usted puede decir que eso suena fácil de decir, pero si usted supiera toda la ansiedad que yo sufro, como me dicen mis clientes, si usted supiera todo lo que yo he vivido, si usted supiera todo lo que yo he pasado. Pero por eso hoy el Señor nos ha recordado que es importante que nosotros hablemos su palabra, que nosotros nos rodeemos de personas que hablan la fe y que no dejemos de congregarlo, porque no es fácil. El campo de la batalla de la mente es algo
muy, muy difícil, que el enemigo lo sabe y por eso lo usa. Pero nosotros tenemos un Dios más poderoso que todo eso. Y el Señor nos llama a declaremos la verdad, a que nos rodeemos de personas que hablan la fe y que recordemos todas las obras que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y que hoy salgamos de este lugar teniendo la convicción de que tenemos un Dios más poderoso que todo el temor y todo el miedo que podamos tener. Que si el miedo nos estaba paralizando a avanzar donde nosotros sabemos que el Señor nos ha llamado, donde el Señor nos ha dicho, tenemos que salir de la barca, como le dijo a Pablo, pero poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Porque en el instante, mis hermanos, que nosotros volteemos a ver la tormenta, volteemos a ver el problema que tenemos, volteemos a ver la situación que tenemos, nos vamos a atemorizar. ¿Quién nos atemorizaría al ver ese gigante, verdad? Pero si vemos el gigante más grande, que es nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a ayudar. Póngase de pie allí donde está, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a salir victoriosos. Que si usted el día de hoy vino con temor, con miedo, pueda salir confiado y pueda entregárselo al Señor y decirle al enemigo: no me vas a seguir oprimiendo con eso. Yo tengo un Dios más grande y más fuerte que ese miedo y que ese temor. Y que tengamos la convicción de que vamos a avanzar a donde el Señor nos está llamando. Allí donde está, cierre sus ojos y pídale al Señor. Las preguntas han sido expuestas. ¿Cuáles son esos temores que usted ha tenido? Cierre sus ojos ahí donde está. ¿Cuáles son esos miedos que le han impedido avanzar? ¿Cuál es ese temor que lo ha paralizado? ¿Cuál es ese pensamiento que le trae esa ansiedad tan grande que no lo deja dormir, que no lo deja descansar? ¿Cuál es ese miedo que el enemigo está usando para robarle su paz? Esa paz que el Señor ya nos ha dado, porque el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no importando el problema y la situación, el Señor puede derramar paz en nosotros. Yo no sé cuál es el suyo. Sé cuáles son mis miedos y mis temores, y yo se los expongo y se los he puesto en las manos del Señor. Porque no quiero que me paralicen. Porque no quiero que me permita no avanzar.